Seguida Teodora da Ñoño da Xarnate, Dija Modiduti Bizocaliga Jupua y Dija Modiduti Hawa Toda Yoshkeri. Agradezco mucho la invitación a la Cámara de Diputados para estar aquí presente dialogando y también agradezco a ustedes estar aquí presentes para hacer este diálogo de ida y vuelta. Bueno, la invitación fue para participar en el conversatorio Descolonización de la Educación Indígena. Voy a ser muy puntual en la participación. Entonces, de algunas preguntas que me vine haciendo en cuanto a este tema y a la experiencia que se tiene al respecto, quiero mencionar también que estuve como profesora de lengua indígena como segunda lengua en el estado de Guanajuato, con experiencia desde primero a sexto grado de primaria. Entonces esto me lleva a pensar en qué es la descolonización de la educación indígena. Y para ello comparto que en mi comentario sería es generar desde los pueblos y culturas indígenas los marcos educativos pertinentes situados en lo cultural y en lo lingüístico, garantizando los derechos humanos y todos estos sustentados en el convenio 169 de la OIT, el artículo 28 y 29, en la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, artículo 23, en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y en el artículo 2 de nuestra Constitución. Cabe mencionar que es a partir del 2002 y con él el artículo 2 donde se empieza este arduo trabajo en el respeto y el reconocimiento de México como una nación pluricultural. Es a partir de entonces y hasta la fecha, que son 17 años de trabajo en contra de 500 años atrás o más de castellanización y de sometimiento de nuestros pueblos indígenas. Entonces tenemos 17 años recorridos en materia educativa. Me voy a enfocar solo en lo educativo. La siguiente pregunta entonces sería para reflexionar cómo descolonizar a través de la formación de redes de trabajo interpersonales, interculturales, interdisciplinarios e interinstitucionales, donde cada agente colabore con lo correspondiente. Las instituciones corresponderían entonces enviar, coordinar y acompañar las propuestas de la población indígena. Las disciplinas, a partir desde cada área sus conocimientos, las ciencias y tecnologías de nuestros pueblos originarios para su legitimización y estudio en todos los niveles educativos. Las culturas indígenas, en este caso el grupo ñañú o algún otro, o agrupaciones indígenas, aportar, registrar, proponer para su estudio sus prácticas, sus conocimientos y sus tecnologías, porque tienen tecnologías. ¿Qué corresponde al profesor de educación indígena? El profesor es un líder, es un ejemplo a seguir. Debe recuperar su dignidad y orgullo de pertenecer a un pueblo originario, para con ello ser un agente de cambio, al hablar, leer, escribir su lengua, registrarla, interpretarla, traducirla, difundirla y sobre todo enseñarla no solo en el aula sino en todos los espacios educativos, en su comunidad, en las fiestas, en la siembra y en las actividades cotidianas. El profesor entonces debe profesionalizarse. La educación indígena debe de trabajarse desde la primera infancia, que es en donde se establecen las bases del lenguaje, donde se establece la identidad, donde se aprende o se adquiere una segunda lengua y se forma un buen bilingüe. Entonces, para la profesionalización docente se deben hacer diagnósticos para identificar a profesores hablantes de lengua indígena en la región en la cual está inscrito, profesores que solo hablan la lengua indígena, profesores que hablan, leen y escriben la lengua indígena, profesores no hablantes de la lengua indígena en la región, pero que sí son hablantes de alguna otra lengua originaria, profesores no hablantes de ninguna lengua originaria y laborando en un contexto indígena. Con ello, generar estrategias de acción. Es aquí donde existe una contraposición entre el derecho del estudiante a ser atendido en su propia lengua y los derechos de los trabajadores de la educación.
Mientras tanto, México es uno de los países del mundo con mayor diversidad lingüística. 11 familias lingüísticas, 6 agrupaciones y 364 variantes dan cuenta de los 7.388.785 mexicanos hablantes de lenguas indígenas, que representan el 6.54% de la población nacional, de los cuales 1.505.207 son niños y niñas indígenas de 3 a 14 años, lo que indica que se encuentran cursando en algún nivel de educación básica, de acuerdo con los datos de INEGI 2015. De los 7.382.785 mexicanos hablantes de lengua indígena, 6.244.036 son bilingües, hablantes de lengua indígena y español, y el resto, alrededor de 400.000, son monolingües en lengua indígena, es decir, no hablan español. Estas cifras son un marco de referencia para la realización de otro diagnóstico e identificar los escenarios lingüísticos para su atención de forma pertinente. Identificar a los alumnos bilingües, a los alumnos monolingües en lengua indígena, a los estudiantes monolingües del español con origen indígena y con ello desarrollar métodos o formas de trabajo para garantizar la alfabetización en la lengua materna, o bien el desarrollo de la bialfabetización, o en todo caso la enseñanza de la segunda lengua indígena. Su atención debe ser diferenciada, pues son sujetos de derecho y sus profesores deben ser profesionalizados. En este mismo contexto, de acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas, de las 68 lenguas, 31 se encuentran en alto riesgo de desaparición y 9 son las más habladas, entre las que tenemos maya, tzitzal, tzotzil, tutzabe, zapoteco, ñañú, tutunacú, chol y mazateco. Ante ello, el camino andado revela que INALI ha publicado 15 normas de escritura, mientras que DGI ha publicado 22 programas de estudio y libros de texto para el primer ciclo. En cuanto a la diferenciación de lenguas en riesgo de desaparición y lenguas más habladas, el Plan Nacional ha distribuido carga horaria diferenciado, donde lengua materna cuenta con 5 horas y segunda lengua 3 horas, según el contexto en el que se esté elaborando, para terminar en 2.5 cada una. Para lengua materna se ha avanzado en programas de estudio de lenguas indígenas en maya, tzotzil, tzetzal, ñañú, oda, ragámuri, melpá, ñomtá, purépecha, tojolabal, tutunacú, odami, popoluca, chol, náhuatl y cora. Para segunda lengua, chocotán, mazáhuatl, ñoñó y guarijó, así como un programa para español como segunda lengua. Los materiales han transitado a profesores bilingües especializados indígenas, antropólogos y lingüistas egresados de instituciones como la UNAM, el CIESAS, la UPN, con capacidad para proponer desde sus prácticas, lenguajes y conocimientos los contenidos educativos pertinentes y situados. ¿Qué falta por hacer ahora? Muy bien, continuamos. ¿Qué falta por hacer ahora? Continuar con el trabajo interdisciplinar e intercultural, integrando cada vez más a los talentos y profesionales indígenas, profesores bilingües, antropólogos, lingüistas, etnólogos, pedagogos, psicólogos, para la propuesta y elaboración de diagnósticos, planes de trabajo y materiales educativos que lleven a nuestros niños y niñas indígenas en materia de educación a la accesibilidad educativa, a la calidad de la educación con respeto de su diversidad, su lengua y su cultura, a la asequibilidad, que asegure la eficacia terminal de nuestros estudiantes originarios de lenguas indígenas, la no deserción escolar y la no reprobación. La disponibilidad de la educación en su lengua originaria como una lengua de comunicación, como una lengua de instrucción,
además como lengua de enseñanza-aprendizaje y objeto de estudio en todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta superior. Para todo ello necesitamos que todos colaboremos desde el ámbito de nuestra injerencia. Garantizar entonces la reconstrucción de las identidades, los diagnósticos, las estrategias, las redes de trabajo inter, la recuperación e incorporación de experiencias a través de profesionales indígenas. Ponderar siempre el ejercicio de derecho de los niños y niñas indígenas de nuestro México plurilingüe y pluricultural. Hamoiluti. Enseguida cedemos la palabra